Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo estén mirando este video. Yo soy Abel Montero, profesor de tenis y abogado, y esto es Set Iguales, donde vamos a repasar toda la actualidad del tenis mundial. Bueno, Andy Murray, sí, Andy Murray está en la final del ATP de Doha en Qatar. Increíble, pero ya un poco se vaticinaba que este podía llegar a ser un gran año para Andy Murray. Después de su gran actuación en el Abierto de Australia, pese a perder en tercera ronda, tuvo dos partidos impresionantes en las primeras dos rondas del Abierto de Australia que ganó y remontó en 5 sets. Así como también con Bautista Agut, pese a perder en la tercera ronda, ganando ese tercer set, terminó perdiendo en 4 pero dando pelea. Un Murray que nos tiene acostumbrados, sobre todo en este último tiempo, a dar pelea hasta el final. Y está convencido de tratar de volver a ganar un ATP. Es así como ahora va a tener su oportunidad en la final ante Daniil Medvedev, que ganó a Félix Auger-Aliassime. Pero bueno, vamos a repasar un poco esta semifinal de Andy Murray con Leka, que también viene de jugar un gran abierto a Australia. Con lo cual, este partido era una gran medida de prueba para Andy Murray para ver en qué situación se encontraba. Aunque ya en el torneo había demostrado nada más y nada menos que eliminando a Zverev que ya era cosa seria Andy Murray. Mucho más también superando a Müller en los cuartos de final. Ni que hablar con Sonego, que salvó 3 match points en su primera ronda y finalmente llegaba a esta semifinal con Leka. El primer set fue un monólogo del británico, de Andy Murray, que se lo llevó 6-0. El segundo set finalmente Leka pudo meterse en el partido y conseguir igualar el partido en sets. Así quedaron set iguales. Luego, en el tercero y definitivo, se dio quizás el mejor set del partido, sobre todo por cómo se dio el final del mismo. Realmente para el infarto, realmente un partido increíble y sobre todo que Andy Murray tenga que salvar 5 match points. No parece real. Sin embargo, lo hizo. Fue increíble. Sacando a Andy Murray 3-5, 40 iguales, llegó el primer match point para Leka. Allí Andy Murray lo salvó con un saque ganador. Luego otra vez tomó ventaja en ese game Leka, que tras una derecha paralela que tiró afuera de la cancha por muy poco, Andy Murray salvó así su segundo match point. Es entonces que el británico servía 4-5. Mejor dicho, allí Murray mantuvo su saque en el 3-5 tras salvar 2 match points. Quedó 4-5, sacaba 5-4 Leka. Y todo parecía indicar que iba a cerrar finalmente el partido. Porque tras peloteos de fondo, dominó con la derecha. Una derecha pesada sobre el revés de Andy Murray, que pese a aguantarlo con su revés, con top y el slice, Leka tomaba la red y con la volea se ponía 30-0. Luego, con una derecha cruzada, se ponía 40-0, también subiendo a la red. Y entonces tenía 3 match points consecutivos. Todo parecía terminado. Pero cuando está Andy Murray al frente, y sobre todo cuando ha hecho todo lo que ha hecho en este año, sobre todo en el Abierto de Australia, y como ya en este torneo había dado aviso y cuenta de cómo iba a pelear los partidos hasta el último punto, como sucedió con el italiano Sonego, ya nos hacía advertir que no debíamos dar por terminado el partido, no teniendo a Andy Murray de frente. Fue así como Andy Murray poco a poco lo fue levantando a estos 3 match points consecutivos para Leka. Es cierto, Leka cometió errores no forzados, pero en gran parte también fueron forzados respecto de la defensa de Andy Murray desde el fondo de la cancha. Es así como Leka erró una volea que estaba prácticamente
con el punto ganado en la red y entonces quedaron 40 iguales. Y luego, en una ventaja de Andy Murray finalmente para quebrar, Leka tiró el drive afuera. Con lo cual Andy Murray logró salvar los 3 match points y quebrar para ponerse 5 iguales. Finalmente fueron al tiebreak y en el tiebreak, en el 6 iguales, Andy Murray, como solo su experiencia de jugar esta clase de partidos, con un ace se puso 7-6 para tener su primer match point en el partido. Recordemos que Andy Murray en conferencia de prensa además declaró que fue un partido muy difícil, que él no sabía cómo lo dio vuelta, pero sabía también que Leka no había jugado una final ATP y que cuando llegó el momento en que este tuviera los 2 match points sobre el servicio de Andy Murray y luego los 3 match points con su propio servicio, sabía Andy que le iba a costar cerrar el partido para llegar a su primera final ATP. Entonces se permitió estar concentrado, con positividad, sabiendo que podía llegar a ver una luz de esperanza, y finalmente así fue. Murray finalmente con este ace que le decía en el 6 iguales del tiebreak del tercer último set y definitivo set, se ponía 7-6. Servía entonces Leka, que con un gran saque abierto, uno podría llegar a creer que tenía prácticamente el punto ganado. Y si no el punto ganado, al menos el mando el mismo. Andy Murray llega con su revés, con el slice. Rápidamente gira para tomar el centro de la cancha. Leka sube a la red, volea. Y como sucediera cuando tuvo los 3 match point consecutivos con su servicio, otra vez falló la volea. Pero esta vez no en la red, sino que se le fue ancha. Y allí se dio el grito desaforado de Andy Murray, quien vuelve a una final ATP luego de prácticamente un año. Un poco menos, pero prácticamente un año. El último título de Andy fue en el 2019, así que intentará volver a coronarse en un torneo ATP luego de más de 3 años y casi 4. Es así que Andy Murray cierra una semana fantástica. Suceda lo que suceda en la final contra Daniil Medvedev, que viene de ser campeón del ATP 500 de Rotterdam, de eliminar a Félix Auger-Aliassime en la semifinal, y finalmente otra final más y consecutiva, en semanas consecutivas ahora en Doha, en Qatar. Va a ser un partido muy difícil para Andy Murray porque Medvedev viene muy en forma, pero Andy también está muy en forma y vaya que nos lo ha demostrado. Es muy saludable para el circuito ATP, creo yo, en mi humilde opinión, que Andy Murray esté de vuelta jugando a este nivel. De igual a igual, con jugadores como Zverev, con jugadores como Leka, que hizo un gran abierto a Australia, como jugadores como Sonego y también como jugadores como Müller. Esto nos da cuenta de que Andy Murray ha regresado. ¿Y por qué digo que es muy saludable esto para el circuito ATP? Porque Andy Murray es un jugador de variantes. Es un jugador de variantes. Es un jugador que usa la mente y la cabeza para jugar. Un jugador que no solamente se centra en pegarle fuerte a la pelotita, sino que trata de buscar variantes y diferentes formas de dañar al rival. Es un jugador que ataca pero que también contraataca, que utiliza el drop shot, el slice, la volea, los passing shots, un maestro del passing shots, con los globos sobre todo. Andy Murray tiene innumerables variantes de juego. En ese sentido, es muy inteligente. Un revés impresionante, que además estuvo a la orden del día cuando tuvo que
salvar 3 match point consecutivos ante Leca. Con su revés dominó e iba dominando el punto. Así como en el 5 iguales o para ponerse 6 iguales. En el 5 iguales para ponerse 6-5, en el tercer y último set. Un gran revés de Andy Murray. Y por todo esto es saludable porque los jóvenes llamado Next Gen o la última generación que ha aparecido se centran más en un juego del tenis moderno que, como bien todos ya sabemos, es pegarle fuertísimo a la pelotita, es jugar con gran intensidad, un gran saque, una gran derecha de mucha potencia o un gran revés de mucha potencia. Pero no hay tantas variantes de juego, no hay tanto slice, no hay tanto drop shot. No se intenta hacer un drop shot para luego utilizar el passing, pero como una táctica del juego, no como algo circunstancial del mismo, no como algo circunstancial en el punto que se está jugando, sino realmente basado en el juego del rival, buscar y producir esa situación en el juego para sacar provecho de los fuertes de uno mismo. Es eso lo que hace Andy Murray. Por eso ha estado a la altura del Big Three a lo largo de toda su carrera, aunque algunos no lo quieran poner a la altura de estos. Es que claro, en estadísticas obviamente que no lo va a estar. Estamos hablando de jugadores que llegan y superan a los 20 Grand Slams. Y Andy Murray apenas tiene 3, pero jugó muchas finales y le ganó a ellos en Grand Slams, en Masters 1000 y en Juegos Olímpicos. No nos olvidemos que Andy Murray tiene 3 Grand Slams ganados, 2 medallas de oro en Juegos Olímpicos, campeón de Copa Davis, cantidad de Masters 1000, ex número 1 del mundo, pero claro que estuvo a la altura de ellos. Es por eso que es saludable tenerlo de regreso y en este nivel. Y ojalá la nueva generación aprenda también a que el tenis es buscar más variantes de juego. Sería muy enriquecedor para todos nosotros, sería mucho más atractivo de mirar. Tener variantes de juego en todos los jugadores. Si bien cada uno tiene su patrón de juego y lo debe aprovechar porque es su fuerte, cuando uno tiene variantes, tiene más opciones de lastimar al rival, de planificar e intentar diferentes cosas, de ejecutar diferentes tipos de golpes, de encontrar más fácilmente quizás el punto débil si lo hubiera el rival, y por consiguiente de llevarse la victoria, poder sorprender y no ser tan predecible para el resto del circuito. Así que en buena hora, muchachos, veremos qué es lo que acontece en la final de este ATP de Doha Qatar entre Andy Murray y Daniil Medvedev. Y allí nos estaremos viendo en un próximo video para analizar la misma. Como así también ya se acerca la definición del ATP de Río de Janeiro y allí también estaremos. Donde dicho sea de paso, Diego Schwartzman ha vuelto a perder. Esta vez con Dusan Lajovic en el ATP de Río de Janeiro. Otra derrota temprana para el Peque que preocupa aún más esta semana sobre su situación actual. Pero es positivo que se lo ve con ánimo, entrenando. Acaba de subir a sus redes sociales que está entrenando con todo. Y es un buen síntoma. El Peque no se va a rendir. Al menos esto es lo que nos está demostrando. Y ese es el camino para recuperarse. El trabajo, la disciplina, para recuperar la confianza. Porque las herramientas él la tiene. Andy Murray, una vez más, en una final de un ATP, nos estaremos viendo para analizar la misma. Bien amigos, les deseo un muy buen día, hasta luego. Esto fue Set Iguales y la actualidad del tenis mundial. Chao.